reloj de pulsera es uno de los inventos más importantes de la historia de la relojería, y su desarrollo marcó una gran diferencia en la forma en que las personas acceden y utilizan la medición del tiempo. A continuación te cuento la historia y evolución del reloj de pulsera. Orígenes del reloj de pulsera. Aunque los relojes de pulsera no fueron inventados de inmediato, ya existían dispositivos similares desde hace siglos. Sin embargo, la idea de usar un reloj en la muñeca se fue consolidando durante varios siglos. Primeros relojes de pulsera, siglo XVI. El concepto de llevar un reloj en la muñeca data de finales del siglo XVI. Peter Enlein, un relojero alemán, es generalmente considerado uno de los pioneros en la creación de relojes portátiles pequeños. Aunque él no inventó el reloj de pulsera tal como lo conocemos hoy, sí fabricó los primeros relojes de caja pequeña, que eran similares a relojes de bolsillo y podían sujetarse a una cadena o correa para llevarlos alrededor del cuello o en la muñeca. Estos relojes eran relativamente imprecisos y más ornamentales, más que prácticos. El reloj de pulsera como accesorio de moda, siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, la idea de los relojes de pulsera empezó a tomar fuerza. Sin embargo, seguían siendo un accesorio de lujo y no una herramienta de uso diario. En esta época, los relojes de bolsillo eran los más comunes, y los relojes de pulsera no eran aún prácticos ni ampliamente aceptados. Se consideraban más bien como una moda femenina. La popularización del reloj de pulsera, principios del siglo XX. Alfred Lubrin, un relojero suizo, fabricó uno de los primeros relojes de pulsera funcionales en 1868 para Elizabeth I de Bélgica. Este reloj era más pequeño, delicado y podía llevarse cómodamente en la muñeca. En 1904, el aviador brasileño Alberto Santos Dumont solicitó a la marca suiza Cartier que diseñara un reloj de pulsera para él, ya que necesitaba un reloj que pudiera consultar mientras volaba. Este reloj fue conocido como el Santos de Cartier, y se considera uno de los primeros relojes de pulsera verdaderamente funcionales. La expansión y el reloj de pulsera como estándar. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial fue un evento decisivo en la historia de los relojes de pulsera. Los soldados comenzaron a usar relojes de pulsera por su comodidad y la capacidad de consultar la hora sin tener que sacar un reloj de bolsillo. Los relojes de pulsera, que inicialmente eran más usados por mujeres, se popularizaron entre los hombres debido a su practicidad en el campo de batalla. Las marcas suizas de relojería, como Rolex, Omega y Langines, comenzaron a producir relojes de pulsera de mayor calidad y precisión para los soldados. Interwar Period y la innovación, 1920S, 1930S. En la década de 1920, el reloj de pulsera se consolidó como un accesorio común. Las marcas como Rolex perfeccionaron la tecnología del reloj de pulsera, y comenzaron a incorporar mecanismos más avanzados. En 1926, Rolex lanzó el Oyster, el primer reloj de pulsera resistente al agua, lo que marcó otro gran hito en la industria. El boom del reloj de pulsera, 1940S, 1960S. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el reloj de pulsera se convirtió en una parte esencial de la vida diaria, tanto para hombres como para mujeres. Los relojes de pulsera se diversificaron en estilo, diseño y función, con marcas como Omega, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre y Seiko desarrollando modelos más sofisticados y accesibles para una mayor variedad de consumidores. En 1969, Seiko lanzó el primer reloj cuarzo comercialmente disponible, el Seiko Quartz Astren, que cambió la industria de la relojería. Los relojes de cuarzo eran mucho más precisos que los mecánicos y accesibles a un mayor número de personas, lo que contribuyó a la masificación del reloj de pulsera. Reloj de pulsera hoy en día. Hoy en día, los relojes de pulsera siguen siendo una de las formas más populares de medir el tiempo, pero han evolucionado enormemente. Con la llegada de los relojes inteligentes o smartwatches como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch, el concepto de reloj de pulsera ha trascendido la simple función de medir el tiempo, incorporando funciones como la medición de la actividad física, notificaciones, control de salud, entre otras. Principales tipos de relojes de pulsera. Relojes mecánicos, funcionan mediante un movimiento de resorte que se enrolla. Son altamente valorados por su artesanía y durabilidad. Relojes automáticos, un tipo de reloj mecánico que se recarga con el movimiento del brazo del usuario. Relojes de cuarzo,
utilizan un cristal de cuarzo para medir el tiempo de manera más precisa y requieren menos mantenimiento. Relojes inteligentes, equipados con tecnología avanzada, permiten hacer llamadas, seguir la actividad física, recibir notificaciones, entre otras funciones. El futuro del reloj de pulsera. El reloj de pulsera continúa siendo un símbolo de estilo y funcionalidad, aunque la tecnología actual ha permitido que los relojes de pulsera evolucionen más allá de su función básica de dar la hora. Con el crecimiento de los relojes inteligentes y las innovaciones en relojería tradicional, parece que los relojes de pulsera seguirán desempeñando un papel importante en nuestras vidas, ya sea como accesorios de moda, herramientas de seguimiento de salud o dispositivos multifuncionales. En resumen, el reloj de pulsera ha pasado de ser una curiosidad para mujeres a convertirse en una herramienta indispensable para millones de personas en todo el mundo. Su evolución refleja avances en tecnología, diseño y funcionalidad. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, darle like y suscribirte.